¿cómo están? En esta oportunidad nos encontramos con la intención de poner en discusión el discurso instrumental en didáctica. Quizás en este recorrido teórico y de análisis con características exploratorias que propongo hoy, podemos encontrar algunas respuestas a preocupaciones que como educadores nos invaden, más allá de los niveles y de las modalidades en las que trabajemos y para las que nos estemos formando. Claramente, si hay una preocupación que nos atraviesa hoy, es pensar qué pasa con los aprendizajes de nuestros estudiantes y por qué estos aprendizajes en verdad no son tales, ¿sí? Dan cuenta de una dificultad en la apropiación de conocimientos que claramente ayudan a pensar de maneras renovadas, ¿no? Esa es la intención de todo aprendizaje. Ahora bien, frente a esta dificultad cabe preguntarnos qué lugar, ¿sí? Qué espacio estamos dejando vacante quienes enseñamos. Es decir, qué del orden de la enseñanza necesitamos revisar, necesitamos resignificar, reconfigurar, para justamente que la enseñanza sea una práctica de transmisión de conocimientos que promueva experiencias de aprendizaje que valgan la pena. Experiencias de aprendizaje potentes, ricas, que se alejen de un pensamiento pobre y por el contrario promuevan un pensamiento cada vez más complejo y cada vez más, más rico, ¿sí? El discurso, cuando nosotros hablamos sobre el instrumentalismo educativo o tecnicismo educativo o tecnología educativa, hacemos referencia a un discurso pedagógico didáctico que a principios del siglo XX se instala en las sociedades del mundo, en particular en Estados Unidos y en Europa. Lugares del mundo que hacia principios de ese siglo mostraban un auge muy importante como consecuencia de la consolidación de la revolución industrial. Ahora bien, antes de hacer foco justamente en este discurso instrumental, quiero hacer una mención. Quiero reconocer que, en verdad, pensar lo metodológico como preocupación en el campo de la didáctica, o dicho en otros términos, reconocer que la didáctica hace foco en lo metodológico, es una definición que surge a partir del siglo XVII de la mano de Joan Comenius, ¿no? Cuando Comenius, él, a través de la escritura de una de sus obras emblemáticas, que fue la Didáctica Magna, plantea allí sus principios normativos para pensar la enseñanza, hace foco en el método, ¿verdad? Teniendo ese método un carácter normativo. Y es a partir de allí que la cuestión metodológica, ¿sí? Permanece sin dudas como símbolo de la reflexión didáctica. Con el transcurrir de los siglos, esa reflexión sobre lo metodológico se ve profundamente empobrecida de la mano de los discursos instrumentales, que son aquellos en los que vamos a hacer foco en este momento. Dije hace un momento que el instrumentalismo se instala como discurso didáctico en las primeras décadas del siglo XX. Un tiempo, ¿sí?, donde se consolida la producción industrial y esto se ve reflejado en la dinámica, por ejemplo, de las ciudades, ¿sí? Dinámica que muestran un nuevo tiempo y la idea, la fuerte noción de que el progreso indefinido sin dudas que viene de la mano de esta nueva racionalidad, de esta nueva forma de pensar la vida,
donde, bueno, la cultura y la sociedad hace hincapié en la posesión de los bienes materiales. Es sin duda este nuevo escenario de producción industrializada, ¿no? De formas de organización económica que tiene impacto en la cultura, en las formas de vida, en la conformación de las ciudades como centros privilegiados de desarrollo, hace que sin duda surja una fuerte crítica a la escuela, ¿no? Sosteniendo que la escuela no se adaptaba o no era o no ofrecía, mejor dicho, la formación que se requería para que las nuevas generaciones se desempeñen en ese nuevo mundo, en ese mundo progresista, en ese mundo signado por el progreso indefinido. Es así entonces que frente a esas fuertes críticas a esa escuela tradicional de neto corte humanista, surgen dos posiciones diferentes frente a la necesidad de transformar, digo bien, a la escuela. Una de ellas viene de la mano de un pedagogo norteamericano llamado Franklin Bobbitt. Este pedagogo, inscripto en los discursos o en las líneas intelectuales del eficientismo, es quien va a proponer una profunda transformación de la escuela, reconociendo que esa escuela tiene que asumir las características en su organización, administración y forma de desempeño de la tarea de las fábricas. Es decir, Franklin Bobbitt va a sostener la importancia de la aplicación de los principios tayloristas de la división del trabajo, que habían asumido centralidad en la industria y que organizaban ese sistema de producción, en consecuencia, ¿no?, su posición va a ser trasladar esa lógica a la organización de la escuela. Una escuela, va a decir Franklin Bobbitt, que debe formar recursos humanos focalizados en la idea de eficiencia, de eficacia y de utilidad. El otro discurso que surge, que emerge como alternativa de transformación de esa escuela tradicional, de esa escuela humanista, va a venir de la mano de otro pedagogo estadounidense llamado John Dewey. John Dewey se ubica en una línea de pensamiento distinta a la de Bobbitt. John Dewey es quien va a sentar las bases del movimiento pedagógico de la escuela nueva. John Dewey va a sostener que la escuela debe formar para la vida en democracia. La escuela tiene que ser un ámbito donde el niño acceda al conocimiento a través de la experiencia, ubicándose o asumiendo el lugar de un protagonista de centralidad, asumiendo el lugar de actor en sus aprendizajes. Estas escenas, ¿sí?, recuperadas de realizaciones tanto de estudiantes como de docentes, ¿no?, que desarrollaron experiencias inscritas en el movimiento de la Escuela Nueva en Latinoamérica, bueno, son testimonio de una forma de pensar la escuela que pone el foco en el niño, en sus intereses y en su vínculo con la comunidad, ¿no? Una escuela abierta a la comunidad, una escuela como una institución que abraza a esa comunidad y toma como objeto de conocimiento esto que la comunidad ofrece, entre otras líneas que seguramente ustedes van a trabajar en pedagogía. Claramente, ¿no?, la historia muestra que el discurso pedagógico didáctico que logra imponerse es el instrumental, es el discurso
recuperado de Franklin Bobbitt, que justamente piensa, ¿no?, como esa imagen que les mostré recién de Tonucci, en la escuela como una máquina, ¿no? Más que una máquina, como una industria. Y desde esa lógica poder pensarla. Ahora bien, uno, antes de avanzar en los rasgos centrales del instrumentalismo, puede preguntarse, bueno, ¿por qué esto logra instalarse masivamente? ¿Por qué se demoran las críticas a esta forma de pensar a la escuela, a la enseñanza, al docente? Y bueno, esto tiene que ver porque claramente hacia principios del siglo XX la lógica eficientista y utilitarista era la que impregnaba el pensamiento de la época, ¿sí? Entonces, bueno, era lógico imaginar que en una sociedad donde el progreso estaba ligado a la producción industrial y a las consecuencias de ese sistema industrializado, entonces iba a ser, bueno, aceptable y reconocible la necesidad de sostener esos valores centrados en los bienes materiales. Es así que, bueno, para imaginar la escuela, ¿no?, nos cuenta Gimeno Sacristán, se instalan, ¿no?, algunas categorías que ilustran las ideas imperantes en ese momento, ¿no? Ideas como eficiencia, eficacia, rentabilidad, rendimiento, uso del tiempo, control del tiempo, ¿sí? La idea de entrenamiento, la idea de lo cuantitativo, la idea de destrezas, de recursos humanos, son conceptos, ¿sí?, que impregnan la escena pedagógico-didáctica en la época y que tienen que ver con el pensamiento de una época, donde el positivismo como teoría filosófica y el funcionalismo como teoría sociológica se convertían en paradigmas dominantes, ¿no? Frente a esta línea de pensamiento, la escuela entonces va a ser la institución que debe garantizar la formación de aquellos sujetos que la sociedad necesita. Esto entonces nos muestra una de las primeras ideas claves del instrumentalismo. ¿Cuál es? Reconocer que, bueno, frente a esta nueva forma de organización y de administración escolar, va a ser el orden social, va a ser el sistema social y productivo, representado en la figura de los expertos, quienes van a determinar cuáles son las finalidades educativas, ¿no? En este sentido, la intención va a ser, o la línea de pensamiento va a ser, determinar externamente, ¿sí?, las finalidades educativas y decirle a la escuela, vos ocupate de conseguirlo, vos ocupate de lograrlo, ¿sí? En este sentido ya se puede ver cómo el instrumentalismo se instala como un discurso prescriptivo, ¿no? Y se instala como un discurso que plantea mandatos a cumplir. ¿Por qué? Porque si claramente las finalidades educativas no las va a formular el maestro, como decimos hoy en el campo de la didáctica crítica, de acuerdo a los sujetos con quienes trabaja, de acuerdo al contexto y de acuerdo claramente a aquello que resulta válido ser enseñado, sino por el contrario, las finalidades educativas van a estar dispuestas externamente y en términos universales, lo que va a haber que hacer es determinar e indicar estrictamente los pasos a seguir para alcanzarlas. Entonces, es reconocible que el maestro que trabaja en el aula, va a ser un maestro que va a tener que focalizar y centrar su tarea en la ejecución de esas prescripciones, ¿no?
despojando su tarea educadora de todo proceso de reflexión. Una de las ideas que resulta interesante poder reconocer es que este discurso ha tenido una profunda influencia en la formación docente. Porque claramente, desde ese carácter prescriptivo, lo que sucede es que se ofrecen respuestas, eso sí, con características universalistas, a las problemáticas que los maestros presentan. A las problemáticas que en realidad las situaciones de enseñanza cotidianamente presentan. Es así entonces que a ese maestro se le va a indicar cómo actuar. Y esa actuación va a estar centrada en la aplicación de técnicas y de procedimientos que expresan en verdad la reducción de lo metodológico, ¿no? Es decir, lo metodológico como aquella forma compleja de definir el cómo enseñar en articulación con el qué enseñar, en el discurso instrumental se ve reducido a la aplicación de una serie de técnicas o de procedimientos con características universales que no contemplan el contenido a enseñar ni tampoco a quienes se enseña. Entonces, si nosotros destacamos este rasgo del instrumentalismo, decimos bien, para este discurso, lo metodológico, ¿no?, que en verdad debiera pensarse como una síntesis de opciones teóricas, se reduce a una serie de técnicas y procedimientos. Y de allí la idea de la receta, ¿sí? De la receta sobre que responde, ¿sí?, a todos los interrogantes y todas las ansiedades respecto del cómo enseñar. Pues bien, para este discurso hay que hacer aquello que verdaderamente resulte eficaz. A su vez, con esta premisa, quien también resulta profundamente reducido, simplificado, empobrecido, es el conocimiento. Son los contenidos a enseñar. Contenidos que van a ser seleccionados desde un criterio de utilidad, ¿no? ¿Utilidad para qué? Para la vida en ese mundo social. Por lo tanto, ¿sí?, parafraseando a una autora, alcanza, diría esta racionalidad instrumental, alcanza con enseñar retazos de saberes, despojando al contenido de toda reflexión. Alcanza con enseñar parcelas, fragmentos de disciplinas atomizadas, divididas entre sí, sin conexiones entre sí. Esto sin duda hace que, bueno, esa forma de pensar la enseñanza resulte fuertemente cuestionable desde miradas críticas. Pero en aquel momento, si a principios del siglo XX en el mundo y en la década del 60 y del 70 en la Argentina, haya resultado la solución frente al estilo de formación deseado. ¿Por qué? Porque esta forma de concebir la enseñanza forma una determinada subjetividad, forma al hombre, al sujeto, ¿sí?, al individuo, decían, desde una determinada forma que resulta valiosa para conservar la armonía social. Era necesario solamente que ese individuo demuestre haber adquirido una serie de destrezas. Las destrezas van a ser diferentes en función del grupo social de pertenencia de ese individuo. Entonces, a un determinado grupo social, ¿sí?, se le va a solicitar que aprenda a hacer una tarea o estar concentrado en una tarea durante un determinado tiempo, ¿sí?, que acepte sumisamente las órdenes, que construya un respeto
ciego a la autoridad, ¿sí? Que no problematice, mientras que a otros se les va a estimular la capacidad de liderazgo, la creatividad, sus capacidades para dirigir grupos, etcétera, ¿no? Es decir, se van pensando esas destrezas que la escuela debe garantizar que se logren de una manera diferente, o son distintas destrezas en función del grupo social de pertenencia. ¿Por qué? Porque para las ideas imperantes en la época, lo fundamental era sostener una sociedad armoniosa, una sociedad en la que se evite el conflicto. ¿Y cómo se evita ese conflicto? Conservando la estructura social tal cual estaba dada, es decir, conservando las diferencias de clase. Es por esto que, inspirado a su vez este discurso didáctico por las ideas de la psicología que dominaban la escena en la época, lo fundamental resultaba controlar los procesos para alcanzar los resultados deseados, ¿sí? Esto es, similar a aquello que dice la psicología conductista, ¿verdad? ¿No? Del estímulo depende la respuesta. En consecuencia, el instrumentalismo didáctico va a hacer especial hincapié en el control de las intervenciones, de los comportamientos del maestro, porque se sostiene que controlando el proceso se alcanza o se logra el resultado deseado. En esta línea de pensamiento, quien también va a ser utilizado como un instrumento de control va a ser la evaluación, ¿no? La evaluación tanto del maestro como de los estudiantes, siendo estas pruebas que se denominaban objetivas, ¿no? Que nosotros hoy conocemos como multiple choice, donde claramente el alumno debía contestar una pregunta simplemente, eligiendo una opción, sin desarrollar un proceso reflexivo que dé cuenta, ¿no?, de una singular apropiación de los saberes. Ahora bien, estas ideas lejos están de, nosotros nombramos hace un rato a Bobby como un representante, que inaugura en algún sentido el eficientismo educativo allá por las primeras décadas del siglo XX. Pero esas ideas se sostuvieron a través del tiempo. Y tenemos dos referentes importantes. Una de ellas fue Hilda Taba y otra en la escena argentina, Susana Bolio de Cols, que a través de la publicación de estos dos textos realmente consolidó, ¿sí?, el discurso eficientista en Argentina. Por ejemplo, es interesante poder analizar la taxonomía de objetivos que aparecen planteadas en el libro, ¿sí? Esta taxonomía mostraba qué importante resultaba alcanzar objetivos particulares para llegar a objetivos generales, ¿no? Y para lo cual se debían coordinar o vincular esos objetivos particulares con tareas específicas y ordenadas. Estas ideas, ¿sí?, también atraviesan el campo del currículum, ¿no? Es decir, nosotros desde miradas críticas y de un modo breve decimos, hoy sostenemos que el currículum da cuenta o es un proyecto político educativo que tiene diferentes niveles de concreción, ¿no?
el nacional, el provincial, el institucional y el áulico, ¿no? En ese nivel de concreción áulico asumimos los maestros que trabajamos en el aula un lugar muy importante, porque claramente ese proyecto educativo se concreta a través de nuestras planificaciones, o son nuestras planificaciones y la propuesta de trabajo que construimos para un año académico. Ahora bien, si nosotros reconocemos hoy al currículum como un proyecto político educativo, podemos deducir que ese proyecto educativo no es mecánico ni es lineal, sino que es situado. Pues bien, esta lógica no fue la que predominó durante el instrumentalismo. Por el contrario, el currículum para el instrumentalismo fue concebido como una prescripción, ¿no? Y estas ideas que Tiller propone hacia 1947 dan cuenta de esto, ¿no? Para Tiller, los principios básicos del currículum se contestan a través de estas preguntas. ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? De todas las experiencias educativas que pueden brindarse, ¿cuáles ofrecen mayores posibilidades de alcanzar esos fines? ¿Cómo se pueden organizar de manera eficaz esas experiencias? ¿Y cómo podemos comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos? Sobre la base de esas preguntas se constituye el currículum. Un currículum que también es concebido en términos cerrados, ¿no? Elaborado justamente por expertos, por los especialistas en materia educativa, siendo las instituciones espacios donde solo se deben aplicar aquellas decisiones tomadas. Yo decía al comenzar este encuentro que quizás aquí podemos, vislumbrar algunas respuestas frente a las problemáticas que hoy vivimos en las escuelas. ¿Y por qué digo esto? Problemáticas ligadas con los aprendizajes, claramente, ¿no? ¿Y por qué sostengo esto? Porque, tomando palabras de Jimeno Sacristán, el instrumentalismo está presente hoy en las escuelas con nuevos ropajes. Y les presento cuáles son esos nuevos ropajes. Están dados en estos manuales, en estos como en tantos otros que hoy cubren la escena educativa. Editoriales que se constituyen en aquellas que indican qué se debe enseñar y cómo se debe enseñar, claramente desde principios economicistas. Las ideas de universalidad, las ideas de separación entre método o entre forma y contenido, ideas como reducción de lo metodológico a técnicas y procedimientos, simplificación y empobrecimiento de los contenidos, son entre tantas otras las ideas directrices desde donde se elaboran todos los manuales escolares que las diferentes editoriales presentan hoy como objeto de consumo para los docentes, ¿sí? Allí, claramente, pareciera que encontramos la respuesta a nuestros problemas, ¿sí? Lo mismo que pensaron los educadores de principios de siglo y que pensaron los educadores de la década del 60 y del 70. Ahora bien, la historia nos muestra que pensar la enseñanza de ese modo no vale la pena, porque justamente perdemos rasgos claves de la enseñanza, que son el reconocimiento del sujeto, ¿sí? El reconocimiento de su singularidad, las características de los grupos que son únicas, los contextos que son singulares y la problematización de los contenidos
que claramente resulta ser muy valiosa para poder alcanzar la comprensión de los mismos. Esto no está ofrecido en los manuales. Manuales que nos han hecho perder nuevamente el aula. Perderla porque ya no somos nosotros quienes decidimos qué enseñar y cómo enseñar. Dos preguntas que atraviesan y que hacen a la enseñanza como práctica social y humana. Los manuales escolares están pensados desde estos principios instrumentalistas y nos ponen como educadores en ese lugar de solo ejecución. Yo invito a que hagan un ejercicio reflexivo sobre esto y piensen en sus historias escolares, en aquello que pueden ver en las prácticas docentes, en algunas o en muchas prácticas docentes, y que piensen también cómo proyectan y diseñan sus propias prácticas. Si el manual toma mi lugar como intelectual que crea una propuesta de enseñanza, claramente estoy ubicada o estoy inscripta en un discurso instrumental. Un discurso que promueve pensamientos pobres, que promueve un conocimiento ingenuo, que promueve conocimientos que rápidamente se olvidan. Quizás aquí encontremos uno de los motivos por los cuales nuestros estudiantes no comprenden textos, tienen dificultades en la lectura y en la escritura, tienen dificultades para la resolución de problemas matemáticos, tienen dificultades para apasionarse por el aprender. Quizás, involuntariamente, lo que estamos haciendo es algo similar a esto que Chaplin retrata en esta película Tiempos Modernos. Section 5, speed her up, fall 1. Attention foreman. Trouble on bench 5. Check on the nut tightners. Nuts coming through loose on bench 5. Attention foreman.
Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling. Get back to work. Go on.